¿Por qué Irán no puede cobrar por el paso del estrecho de Hormuz cuando por otros sitios sí se cobra, como el canal de Panamá? Pues todo eso te lo voy a explicar aquí en Vistazo al Mundo Digital. Hay un proverbio chino que dice que si quieres ser próspero, construye primero caminos. Y sobre todo si son caminos por el mar, porque 80% del comercio mundial pasa por el mar. Y tú verás los océanos grandes y dirás, pues es bien amplio, pero en el mundo hay una serie de estrechos, de canales, que controlan lo que pasa de continente a continente. Y aunque los mares sean gigantescos, a la hora de la verdad, el comercio depende de que esos pedacitos pequeños de mar estén abiertos. Por eso es que es tan importante el estrecho de Hormuz. Y tú has escuchado muchísimo sobre esto desde que comenzó la guerra con Irán, porque más de 20% de la energía del mundo, del petróleo, gas natural, pasa por allí. Y también sabes que Irán ha dicho que de ahora en adelante ellos van a cobrar por pasar por allí. Pero mira, antes de continuar, te voy a invitar a que le des like a este programa y que te suscribas al canal de YouTube de Dura Streaming para que puedas continuar recibiendo este contenido que te preparamos aquí junto con Miosotis Lugo, Stephanie García y un equipo grande de producción. Pues ¿por qué es que Irán no puede cobrar por ahí? Porque lo prohíbe el derecho internacional. La Convención de las Naciones Unidas del Derecho Marítimo establece que es un derecho de todos los países la vía libre por las zonas marítimas y que ningún país puede bloquear eso. Por eso es que para Irán se le va a hacer bien difícil porque el mundo entero, las grandes potencias en eso están de acuerdo. China, Estados Unidos, Rusia están de acuerdo con que Irán no puede cobrar para pasar por ahí. Pero en otros sitios sí se cobra. El canal de Panamá, el canal de Suez, hay otros sitios por donde el estrecho de Malaca se cobra por pasar por allí. Pero es que no se cobra por pasar. Se cobra por dos razones. Una razón es que la vía marítima sea artificial, que se haya construido por el ser humano. Y la otra es que se tengan que proveer unos servicios indispensables para pasar por allí. Ninguna de esas dos condiciones se cumplen en el estrecho de Hormuz. Pero por eso es que Irán dice que van a cobrar no por pasar por el estrecho, sino por servicios. ¿Qué servicios? De seguridad. Pero seguridad ¿contra quién? Contra ellos mismos. Esa es la seguridad de los mafiosos que van a un negocio y le dicen yo te voy a proteger y si no me pagas, yo mismo soy el que te voy a destruir el negocio. Así que no hay ninguna legitimidad legal para que Irán haga esto, ni tampoco Omán, que es el otro país que tiene parte del estrecho por sus costas. Pero vamos a hablar un poquito del canal de Panamá para que entiendas por qué es que allí se puede cobrar. Tal vez tú has viajado por allí, muchas personas lo hacen como turistas y sabrás que por ese canal, para pasar por allí, hay que atravesar unas esclusas porque el Pacífico y el Atlántico no tienen el mismo nivel, entonces tiene que haber todo un proceso de subir el mar, de bajarlo cuando llegas, todas unas compuertas que tienen que abrirse. Eso cuesta mucho, el mantenimiento, la operación, además de los costos de haberlo construido. Por eso es que la autoridad del Canal de Panamá le cobra una tarifa a los barcos que pasan por allí. No es por el derecho a pasar por agua, sino es por todos los costos en los que incurre para que esos barcos puedan pasar por allí. Ese canal estuvo cerrado un tiempito, hace unos años, porque lo estaban expandiendo. Porque pues ese canal tiene una limitación que no todos los barcos del mundo pueden pasar por allí. De hecho, inclusive hay una clasificación de buques que se llaman los buques tipo Panamax, que son los que pueden pasar por allí. Y por eso fue que lo expandieron. Y también esa es la razón por la que Marco Rubio y Donald Trump insistieron tanto con el gobierno de Panamá de que le quitara las concesiones que tenía una compañía china
en unos puertos a los dos lados del canal, porque están bien conscientes de que si China llega a tener algún tipo de control sobre los barcos que pasan por allí, les puede hacer mucho daño en caso de que hubiera algún tipo de conflicto, porque el país que más necesita de ese canal es Estados Unidos, porque así puede conectar los puertos de la costa este con los puertos de la costa oeste, los puertos de Nueva York, de Florida, del Golfo de México, con los puertos de California y los otros estados que están allí. Así que el canal de Panamá es vital y de hecho te voy a contar esto. Ahora que el estrecho de Hormuz se cerró, el canal de Panamá se ha beneficiado porque gran parte del comercio que pasaba por allí se ha redirigido hacia el canal. Aumentó cerca de 11% del volumen de barcos que pasan por allí desde que sucedió eso. Y tú dirás, 11% no suena mucho, pero dile eso al gobierno de Panamá para que tú veas la cantidad de millones de dólares adicionales que eso representa. Así que ahí tienes el primero. Panamá puede cobrar, antes cobraba Estados Unidos hasta el 1999 cuando se lo transfirió al gobierno de Panamá. Puede cobrar porque es artificial y porque ofrece servicios. El otro canal que es comparable al canal de Panamá es el canal de Suez, que es más antiguo que el mismo canal de Panamá. Y ese es un canal que conecta al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Y eso lo construyeron los británicos, franceses, pero eventualmente pasó a manos del gobierno de Egipto. Y ese tiene las mismas condiciones que tiene el canal de Panamá. Es un canal que fue construido artificialmente, eso era un pedazo de tierra, incurrieron en muchos gastos para construirlo, pero sobre todo el mantenimiento, la operación de ese canal también es costoso y por eso es que el gobierno de Egipto le cobra una tarifa a los barcos que pasan por allí. De hecho, tal vez te recuerdes que en el 2021 el buque Evergreen encalló allí por accidente. Esto no fue un acto de terrorismo y ese canal de Suez estuvo cerrado varias semanas y eso pues generó unos costos adicionales al comercio, sobre todo el comercio que viene de Asia y va hacia Europa a través de ese canal. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer? Pues tuvieron que bajar por la costa sur de África, por el Cabo de Buena Esperanza, y eso pues hace que los costos sean más grandes, más combustible, tardaba más días en pasar, además que ese paso de mar por el sur de África es bien peligroso. Y además tú sabes también que cuando los costos de transporte aumentan, ¿quién es el que termina pagando al fin y al cabo? Pues los consumidores, porque ellos no lo van a absorber, terminamos pagándolo nosotros. Eso sucedió hasta que finalmente, y esa fue la urgencia, eso estuvo en las noticias, todo el tiempo estuvo en las noticias cuando eso sucedió, hasta que finalmente lo consiguieron hacer y después tomaron medidas para tratar de que eso no volviera a suceder. Por eso es importante lo que hace Egipto, porque no solamente es por los costos de operación, sino también el servicio, porque tienen unos botes pequeños que le indican a los capitanes de esos buques gigantescos por dónde es que tienen que pasar. Y eso, obviamente, eso cuesta. Hay otro estrecho bien cerquita del canal de Suez, que es el estrecho de Bab el-Mandeb. Y eso no es un canal construido artificialmente, eso es un estrecho de mar. Y en principio los barcos no tienen que pagar nada por pasar por allí. Y de hecho no se les cobra por eso. Sin embargo, ese es un estrecho bien peligroso. ¿Y por qué? Por dos razones. Una, porque allá hay piratas. Sí, piratas como los de la época de los 1700. Allá hay piratas. Claro, no van en aquellos galeones, pero de hecho van en unos botecitos bien pequeños y vienen de Etiopía, de Somalia. Y a diferencia de aquellos piratas de la antigüedad, ellos no quieren quedarse con la carga de esos barcos, sino lo que quieren es cobrar para poder devolver el barco, ¿verdad? Que les den un pago por tenerlos de rehenes y por soltarlos. Y eso se convirtió en un problema. Está bastante controlado ya, pero eso se convirtió en un problema bien serio. Inclusive tú tal vez te acuerdes de aquella película de Tom Hanks, Captain Phillips,
que era precisamente sobre un capitán que recibió el ataque de uno de estos piratas y supuestamente pues logró controlarlos y todo eso. Y esa película, pues claro, salió en aquella época. Pero, ¿cómo es que han controlado? ¿Cómo han conseguido que se detenga o que se reduzca eso? Pues con bases militares. Hay un país, yo no sé si has escuchado de él, Djibouti, que es un país muy pequeñito, que queda justo ahí en la entrada del estrecho de ese estrecho de Bab el-Mandeb. Y en Djibouti hay bases militares de casi todas las potencias del mundo. Ahí hay bases militares de China, de Estados Unidos, de Japón, de Francia, de Italia, de Arabia Saudita. ¿Y por qué tienen tantas bases militares allí? Pues porque de esa manera pueden tener sus barcos allí y pueden controlar a estos piratas que andan por la zona. Así que ahí no se cobra, pero sí se incurre en costos. Los países que tienen todas esas bases, obviamente, pues eso le cuesta mucho, pero le costaría mucho más si se detuviera el paso. Y la otra razón por la cual es peligrosa ese paso es porque están los hutíes al otro lado del estrecho en Yemen. Y también quizá te acordarás que después de cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, aquel 7 de octubre, los hutíes, que eran aliados de Hamas, comenzaron a dispararle misiles, de esos misiles pequeños, pero al fin misiles, a los barcos que pasaban por allí, primero los de Israel, pero después básicamente le disparaban a cualquiera que pasara por allí, porque ellos sabían que si podían detener el paso por allí, iban a tener un efecto bien negativo sobre la economía mundial. Así que ahora no lo están haciendo, pero en la guerra con Irán amenazaron con hacerlo porque ellos también son aliados de Irán. Por lo tanto, ese estrecho es bien importante y siempre hay el peligro de que se cierre, y cuando estas cosas pasan, de momento empiezan a salir en las noticias. Nadie escucha de esto hasta que pasa algo y entonces todo el mundo habla y todo el mundo se canta experto en estas cosas. Hay otro estrecho que es todavía más importante que todos esos, que es el estrecho de Malaca. Y ese es un estrecho que queda entre Indonesia, Malasia y Singapur. Y es un estrecho que conecta toda la zona del este de Asia, los países China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, los conecta con el lado de Europa y en muchos casos también a través del mar, del canal de Suez, hacia Estados Unidos y hacia América. Aunque mucho del comercio hacia América se va por el Océano Pacífico. Y ese es un estrecho. ¿Por qué te digo que es el más importante? Porque es por donde pasa la mayor parte del comercio mundial. Y para China es imprescindible. Ahí también se cobra. Pero no se cobra porque sea hecho por el ser humano. Eso es un estrecho natural. Se cobra por el servicio de ayudar a los barcos pasar por allí, porque ese estrecho es muy peligroso. Hay pocas zonas por donde realmente pueden pasar los buques, y el capitán que no conozca la zona corre el peligro de chocar contra una roca o contra un banco de mar y encallar. Así que el gobierno de Singapur y Malasia cobran por el servicio de ayudarlos a pasar por allí. Y Singapur se ha beneficiado mucho porque gran parte de esos barcos atracan en Singapur y sirve de un puerto de transbordo para entonces montarlos en otros buques y pasarlos a otras partes del mundo. Y eso tiene una importancia estratégica también, porque si acaso China se le ocurriera invadir a Taiwán, ese podría ser un punto donde estrangular a China, porque si Singapur estuviera de acuerdo, digamos, con Estados Unidos, con bloquearle ese paso a China, se le haría bien difícil pasar. Si tú ves en ese mapa, hay otras zonas del mar por donde también se puede pasar, pero es mucho más largo, es más peligroso y encarece también los costos y el tiempo de transportación. Pero en el próximo segmento te voy a explicar de otros estrechos que quizá tú no hayas escuchado antes, pero es que lo vas a oír aquí, donde tú escuchas cosas que no ves en ningún otro lado.
Pues te estoy hablando de la importancia de los estrechos y por qué en algunos se cobra y en otros no, y por qué Irán no puede cobrar por pasar por el estrecho de Hormuz. Pues hay otro estrecho bien importante, que es el estrecho del Bósforo y los Dardanelos. Ese es el que conecta el Mar Negro con el mar Mediterráneo, y eso es propiedad de Turquía. Esas aguas territoriales son propiedad de Turquía. Ahora, Turquía no puede cobrar por el simple hecho de pasar por allí, porque ellos no construyeron nada allí, pero por lo que sí cobran es por los servicios. Recuerda que te dije que hay dos razones para poder cobrar. Una es que haya sido construido y otra es por el servicio. Y Turquía cobra por el servicio de ayudar a los barcos que vienen de un lado a otro para pasar por allí, porque también, como casi todos estos estrechos, la zona es peligrosa, y aunque en el mapa se ve todo azul, todo mar, la realidad es que solamente hay unas partes por donde realmente pueden pasar los barcos tan grandes y tan pesados y de tanto calado como esos que son. Así que Turquía cobra por el servicio de poder pasar de un lado a otro. Y eso también tiene una importancia estratégica enorme, porque Rusia no tiene muchas salidas al mar, y esa es una de las poquitas. Ucrania tampoco. Para Ucrania también es importante. Ucrania no tiene más ninguna salida que no sea al mar Negro. Entonces, y Turquía es aliado de Estados Unidos, está en la OTAN. Así que en caso de que hubiera algún conflicto entre la OTAN y Rusia, lo primero que harían sería cerrarles el paso por ese estrecho. De hecho, en los planes de guerra, en los países, una de las cosas importantes que hacen es evaluar cómo mantendrían abiertos los estrechos suyos y cómo le cerrarían el paso a sus enemigos. Por eso es que es tan sorprendente y es tan increíble que cuando Donald Trump comenzó esta guerra contra Irán, no tomó en consideración que Irán iba a hacer exactamente lo que hizo, que fue cerrar el estrecho de Hormuz. Los militares sí lo sabían y se lo advirtieron. ¿Y por qué lo sabían? Porque ya lo había hecho. En la guerra entre Irán e Irak en la década del 80, Irán puso minas en esa zona precisamente para que el petróleo de Irak no pudiera salir por allí. No lo cerró completamente, pero lo obstruyó y redujo grandemente el paso de los barcos por allí. Y por eso mucha gente se pregunta cómo es posible que se comenzara esta guerra tan imprudentemente sin considerar que eso iba a suceder y que aparentemente los cogiera por sorpresa. Pues ya tú has visto que en la guerra de Irán ya el tema del que más se habla no es el tema de las bombas nucleares, ni del arsenal, ni del terrorismo, sino del estrecho de Hormuz. Así que eso demuestra la importancia de controlar y de poder mantener abiertos estas especies de cuellos de botella, que son los que hacen que un mar gigantesco se convierta en un pedazo de mar bien pequeñito, y al fin y al cabo, ¿de qué te vale tener todo un océano si no puedes pasar de un océano o de un mar hacia el otro? Así que el Bósforo y los Dardanelos son también muy importantes para el comercio, sobre todo el comercio de Rusia, de Ucrania y de Europa y de los países de Asia Central, que llegan también, envían sus mercancías a través de eso. Hay otro estrecho que quizá, un canal realmente, que quizá nunca hayas escuchado, pero aquí lo vas a oír, y aquí yo sé que a ti te gusta aprender y aquí para eso estamos. Y este se llama el Canal de Kiel, y es un canal que construyó Alemania y que une el mar Báltico con el mar del Norte. Y ese fíjate, aunque se ve pequeño, por ahí pasa una cantidad enorme del comercio mundial, por ahí pasa una cantidad enorme de barcos, porque eventualmente conecta con el puerto de Rotterdam en Holanda, que es uno de los puertos más grandes del mundo y donde hay una de las cantidades más grandes de barcos comerciales del mundo. Y ese canal también cobran. Bueno, cobran por lo mismo que cobran por el Canal de Panamá, porque fue construido por el ser humano y porque hay que operarlo y mantenerlo y ayudar a los barcos que vienen de lado y lado a pasar por allí. Y esa también es un punto estratégico para Rusia, porque te comenté que Rusia no tiene muchas salidas al mar, por allá por el Mar Negro, y la salida por el norte, por el Ártico, pero para llegar al Océano Atlántico a través del Mar del Norte, tienen que pasar por esa zona
Por allí también están los estrechos de Dinamarca, pero eso es un poquito más largo. Y de hecho por allá también un lugar donde Dinamarca cobra, pero vamos a mantenernos solamente aquí con Kiel. Ah, tú dirás, no, pero Rusia tiene salida al Océano Pacífico por allá cerca de China. Sí, pero eso le queda lejísimo de Moscú y allí tampoco hay muchos puertos habilitados. Hay uno, pero eso para ellos es bien costoso, bien complicado. Por eso ellos prefieren salir por acá. Y en caso de que hubiera un conflicto con Rusia, Alemania es parte de la OTAN y Dinamarca también, Suecia también. Esa sería también una estrategia para ellos cortarle el paso y estrangular económicamente a Rusia. Los podrían estrangular por Turquía y estrangularlo por ahí por el canal de Kiel. Así que aunque tú no hayas escuchado quizás antes de estos pasos, ellos sí saben la importancia de lo que es esto y el mundo entero escucharía inmediatamente si alguno de estos pasos se cerrara por la importancia que tiene para el comercio mundial y la importancia estratégica. Otro paso que está cobrando importancia aceleradamente es el paso que se conoce como el estrecho de Vilkitsky. Y ese es el que conecta el paso del Ártico, el mar Ártico, que tú sabes que eso está congelado casi todo el año, pero durante algunos meses del verano el hielo se descongela y se puede pasar por allí. Además sabes que por culpa del calentamiento global se está descongelando cada vez más hielo, así que Rusia sabe, y digo Rusia porque la mayor parte de ese camino va por mares que están al norte de Rusia, y ellos saben muy bien que en el futuro ese paso por el Ártico se va a convertir en mucho más importante porque reduce, si tú ves en este mapa, reduce mucho la distancia de cuando vienen buques de China o de Asia, en lugar de pasar por el estrecho de Malaca, después por el canal de Suez y todo eso, pueden pasar por el norte y llegar a Europa, y esa ruta es mucho más corta. Y en comercio marítimo el tiempo es dinero. Mientras más rápido tú puedas llegar, menos te cuesta y más volumen puedes pasar además. Por eso es que Rusia está construyendo, por esa zona está construyendo unos puertos grandes pensando en el futuro. Y también por ahí Rusia cobra. Ellos no construyeron nada ahí, eso es un canal, un estrecho natural, pero es bien peligroso porque hay hielo, hay témpanos de hielo. Entonces ellos cobran por ayudar a los barcos a pasar por allí y cuando lo necesitan por el servicio de los barcos rompehielos, que Rusia tiene una flota de rompehielos enorme y ayuda a pasar sobre todo los barcos de Asia hacia esa dirección, y eso obviamente eso cuesta, así que Rusia también cobra por pasar por allí. Y también sería en algún momento, a medida que cobre importancia, también sería para Rusia una herramienta importante si tuviera algún conflicto con China. Tú dices, Rusia y China, no te creas, son aliados, pero tampoco se quieren mucho. También hay mucha rencilla entre ellos. Y por supuesto los barcos de Japón también pasan por allí. Así que Rusia también en algún momento podría utilizar esto como un arma estratégica. No tan importante, digamos, como el estrecho de Malaca, porque sí hay rutas alternas, pero de todas maneras podría hacerle la vida bastante más complicada a alguno de sus enemigos en caso de que se diera algún tipo de conflicto. Así que como ves, estos estrechos, estos canales son muy importantes para el comercio mundial y en caso de que alguno de ellos se obstruya, tiene un efecto bien negativo sobre la economía del mundo entero. Porque es que tú dirás, pero es que hay unos de estos pasos que lo que controlan es el comercio de China a Europa, que tiene que ver eso conmigo. Todo tiene que ver contigo porque la economía está globalizada y cuando se detiene o se obstruye uno de estos pasos, el comercio mundial se afecta. Mira que Estados Unidos produce petróleo de más, ellos no necesitan el petróleo de Oriente Medio, pero el precio del petróleo es mundial. Entonces se detuvo el movimiento del petróleo por Hormuz y los precios de la gasolina en Estados Unidos y aquí enseguida se dispararon, y los precios de muchos artículos que se hacen con el plástico que se saca del petróleo, etc. Así que todas estas cosas tienen un efecto.
Esa es una de las desventajas de la globalización, que cuando pasa una cosa en un sitio se afecta al resto del mundo. La ventaja es pues que estamos conectados y que se aumenta la comunicación, el transporte, pero eso tiene un costo y el costo es que se aumenta también la vulnerabilidad sobre estos estrechos, estos cuellos de botella que hay alrededor del mundo. Pues bien, ¿qué pasaría entonces si Irán finalmente consiguiera cobrar por pasar por el estrecho de Hormuz? Ya yo te dije, es ilegal hacerlo, pero eso no ha detenido a países a hacer cosas, como pues, fue ilegal que Rusia invadiera Ucrania, pero ya van por el 5.º año de esa invasión. Hay muchas cosas que son ilegales en el derecho internacional y como quiera las hacen. Así que aunque fuera ilegal que Irán decidiera cobrar pasar por allí, hay una posibilidad, no muy grande, pero hay una posibilidad de que lo consiguiera hacer. De hecho, ya lo ha hecho. Hay algunos barcos que han pasado por allí y calladitos le han pagado a Irán y han pasado. Y de hecho, cobra lo que Irán quiere cobrar por ahí es más del doble de lo que se paga por pasar por el canal de Suez o por el canal de Panamá. No solo quieren cobrar, sino que quieren cobrar una cantidad exorbitante, mucho mayor que lo que se paga por cualquier vía de mar de las que te he mencionado. Pero vamos a suponer, con la imaginación, vamos a suponer que finalmente Irán fuera exitoso y le dijeran, está bien, te vamos a permitir que cobres por pasar por ahí. Te digo que es poco probable, pero vamos a imaginarnos ese escenario. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, pues la primera consecuencia es que se aumentarían los costos, porque pues ahora todos los barcos tendrían que pagar. Y si tuvieran que pagar lo que Irán dice que quiere cobrar, y si Omán le da con decir, bueno, yo también, si Irán cobra, yo también, porque eso pasa por mis aguas también, eso prácticamente duplicaría los costos de transporte por allí. Y como lo que pasa por allí mayormente es petróleo y gas natural, pues eso tendría un efecto sobre la energía del mundo entero. Y ya no a corto plazo mientras esté cerrado, sino permanentemente, porque eso sería ya la norma de que tuvieran que pagar por pasar por allí. Esa es una de las razones fundamentales por las que los países grandes, las potencias, no van a permitir que Irán cobre por pasar por allí. Pero estamos viendo, ¿verdad?, un caso imaginario en el que lo consiguieran hacer. La otra consecuencia, si Irán consiguiera que le permitieran cobrar por pasar por allí, sería que le daría un poder tremendo sobre la zona y sobre el mundo, porque estarían admitiendo que Irán tiene el derecho de decidir cuánto cobra, quién pasa por allí, y le estaría dando un poder político, no solamente económico, que sería grande porque para Irán representaría un aumento muy grande de sus ingresos, sino sería un poder político porque sería el país que controlara el paso de los buques petroleros que van por allí. Y eso tampoco lo van a permitir, y te garantizo que Arabia Saudita no va a permitir que eso suceda, porque el país que más se ha afectado, de los países del Golfo, el que más se ha afectado ha sido Arabia Saudita, porque Arabia Saudita por mucho es el que más pasa buques por allí a través del estrecho de Hormuz. Y eso precisamente es la otra consecuencia que habría si Irán consiguiera que le permitieran cobrar por pasar por allí. Arabia Saudita se opondría y habría una crisis, porque Arabia Saudita es el mayor rival de Irán en la zona. Tú dirás, no, es Israel. Sí, pero en la zona, en el área islámica, en el área de Oriente Medio, históricamente ha sido Arabia Saudita. Por eso yo te he dicho en programas anteriores que si Irán consiguiera montar un programa militar de bombas nucleares, al otro día Arabia Saudita haría lo mismo. De hecho, ellos ya lo han dicho, que si Irán construye una bomba nuclear, ellos van a tener otra al otro día. Así que eso, en otras palabras, eso sería bien desestabilizante para las relaciones de poder en la zona y crearía una crisis permanente. Ya no sería una crisis de un tiempo mientras hay unas agresiones, un conflicto, que eso puede terminar mañana. Ya eso sería a largo plazo una crisis, una desestabilización que uno no sabe hasta dónde podría llegar, hasta dónde Arabia Saudita y los otros países del Golfo también, hasta dónde podrían tomar medidas que ellos entiendan que sean defensivas, y podría entonces generar
otros conflictos bélicos futuros que ahora mismo no podemos vislumbrar. Así que te he explicado por qué Irán no puede cobrar, porque no ofrece servicios, ni es un estrecho creado por el ser humano, el estrecho de Hormuz, y te he explicado también cuáles son las consecuencias en caso de que Irán consiguiera que le pagaran por ahí.